¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les presento la clase número 37 de este curso llamado Mecha y Rechazo, MIR, el único canal de YouTube que ofrece una técnica de mecha y rechazo. Hoy veremos cómo detectar la fluidez en los mercados. La semana pasada vimos los mercados fluidos, los mercados saludables, ¿no? Hoy daremos una continuación a ese tema. Aquellos que no han visto el video anterior, los invito a ver la clase número 36. Después de ver este video, ¿qué veremos hoy? La fluidez de los mercados, impulsos y retrocesos fluidos, fluidez e interrupción de los mercados. Fluidez en los mercados. Aquí veremos combinación de las velas de oferta y de demanda en una fluidez alcista. Para medir la fluidez no es necesario que todas las velas sean del mismo color, o sea, de oferta y demanda. Lo importante es el orden de los mínimos y de los máximos. Entonces aquí podemos observar movimiento alcista. Miremos que esta vela, que es bajista, tiene un alto, perdón, tiene un bajo más alto que la vela anterior. La vela anterior es alcista. Lo mismo ocurre aquí. Esta vela bajista tiene su mecha, porque operamos mecha, más alta el cuerpo de la vela anterior. Entonces aquí se mantiene la fluidez alcista aunque hayan velas bajistas. Observamos que aquí partimos con fluidez alcista con un mínimo cada vez más alto en las tres primeras velas, que son velas del mismo color, no alcista. El cierre de la vela se da por arriba de la apertura de la vela anterior, mientras que la cuarta vela observamos una vela de fuerza, la cual cierra, el cierre de la vela está por debajo de la apertura de la vela anterior. Aunque sea una vela bajita, la fluidez alcista continúa, porque el mínimo de la vela bajita está por arriba de la vela anterior, lo que te estaba comentando anteriormente, ¿no? Entonces, cuando tenemos fluidez alcista, miramos que los mínimos se están respetando. Lo mismo sucede en la otra vela bajita, o sea, en esta segunda, ¿no? La mecha, como les comentaba anteriormente, está por arriba de la apertura de la vela anterior, de la vela anterior alcista. La fluidez alcista se conserva porque esta se compone de un mínimo cada vez más alto. Entonces, tengamos en cuenta que si no está respetando los mínimos, aunque la vela está de color contrario, la última vela, miramos con relación a la vela anterior cómo están esos mínimos. Este es conocido como una vela interna, porque está contenida dentro de la primera, ¿no? Sería lo inverso de una vela envolvente. Ahora, impulso y retroceso fluido. La fluidez alcista se compone de mínimos más altos, como les comentaba anteriormente. Como podemos aquí ver, hay fluidez alcista, ¿no? La fluidez bajita se compone de máximos cada vez más bajos. Entonces aquí tenemos fluidez bajita, ¿no? Los retrocesos son fluidos haciendo los mínimos cada vez más altos y los impulsos bajistas tienen unos máximos cada vez más bajos hasta que se interrumpen. O sea, nosotros podemos observar fluidez tanto en los impulsos como en los retrocesos. Una vez que detectemos esos mercados fluidos, vamos a detectar las zonas de reacción importantes, que es donde vamos a ingresar nuestra operación. Nosotros buscamos eh, ingresar en zonas de reacción. Ahí podemos operar el 50% de la vela y en la zona de reacción, ¿no? Sería nuestro punto de rechazo. Fluidez e interrupción de los mercados. Cuando hay una interrupción constante entre máximo y mínimo, tenemos una confusión o miedo en el mercado. A la izquierda se da una fluidez bajista. Mira que aquí tenemos fluidez bajista, tenemos que el máximo cada vez más bajo, ¿no? Aquí tenemos fluidez bajista. A la derecha hay interrupción o incertidumbre en el mercado, o sea, aquí, porque se pierde la fluidez, porque no hay un claro dominio entre la oferta y la demanda, y eso hace que las velas se vean de esa forma. Recordemos que nosotros miramos tanto los cuerpos como las mechas, ¿no? Entonces las mechas son los mínimos en la parte de abajo, y en la parte de arriba la mecha son los máximos, ¿no? Donde el precio llegó, ¿no? Y lo otro es apertura y cierre, lo que es cuerpo, ¿no? Entonces miremos que este es un mínimo, ¿no? Entonces se pierde la fluidez. Mire que la fluidez sube, baja, ¿no? Entonces no hay una constante, como lo hay aquí, ¿no? Hay una constante en estas mechas, ¿no? Recordemos que estamos en mecha y rechazo.
y tratamos de buscar la fluidez, que puede ser con cuerpo o puede ser con vela, ¿no? Entonces nosotros la miramos también con mecha, que es lo que nos concierne en este curso, ¿no? Por eso se llama curso de mecha de rechazo. Entonces tener en cuenta la fluidez, o sea, los máximos de mínimos que están entre las velas, ¿no? Ahora, interrupción de mercado por volatilidad. En este mercado hay periodos de indecisión y bastante volatilidad. Velas con cuerpos muy pequeños y mechas muy largas de techo y muchas mechas de largas de piso. Recordemos que nosotros podemos observar la volatilidad cuando la vela se mueve con demasiada fuerza, ¿no? Hacia un sentido y hacia otro. Hacen recorrido en poco periodo de tiempo tan largo, ¿no? Nosotros observamos esto es volatilidad, ¿no? Y muchas veces el precio nos deja mechas demasiado largas, que también es otra característica de la fluidez, ¿no? Perdón, de la volatilidad. Cuando hay volatilidad y nosotros tenemos esto así, nosotros podríamos operar en los extremos y veamos velas extremas. Nosotros tenemos botón de sube, botón de baja, nos podemos ubicar aquí con el cursor del mouse y esperar hacia dónde sale la vela con este tipo de mercados volátiles que nos está dando mechas largas en los extremos. Como tenemos un cuerpecito en el medio, puede ser gris, rojo, verde, el color que termine, nosotros no nos interesa coger un extremo de la vela. Como ya el patrón nos está dando aquí, que me está dando una vela con cuerpo pequeño y mechas largas en ambos extremos, no nos importa hacia dónde salga. Cuando salga la vela, le vamos a dar el sentido contrario. Entonces, si la vela sale alcista, me llega al máximo de la mecha y me lo respeta, si me lo rompe no entro, y me respeta y veo que me hace esto, ingreso a la baja. Si la vela va a comenzarme a hacer esto. Posiblemente cuando cierre, va a quedar haciéndome esto y yo la gano por el punto de entrada. Ahora, ¿qué pasa, profe? Si la vela sale a la baja, le doy entonces en sentido contrario que sería al alza, ¿no? Entonces yo esperaría que la vela llegara, me respetara la mecha, son mis puntos de reacción, me haga esto, y cuando la vela termine, lo ganaría por el punto de entrada, ¿no? Entonces yo entraría aquí, ¿no? Entonces, y aquí entra aquí, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber operar. Aquellos que operan vela o lectura de vela en un mercado volátil como este no pueden operar, pero nosotros que conocemos la técnica podemos operar. Y observamos que también tenemos un techo, ¿no? Tenemos un piso, ¿no? Podemos buscar que el precio reaccione y nos vamos al alza. Podemos hacer que el precio reaccione y nos vamos a la baja, ¿no? Esta vez la podemos operar tanto a la alza como a la baja, dependiendo de dónde salga, lo mismo que le estaba diciendo yo ahora. Si sale a la alza, operamos a la baja, si sale a la baja, operamos a la alza, siempre y cuando nos toque nuestra zona, ¿no? Esta es nuestra zona. Entonces, solo podemos operar tanto a la alza como a la baja una vela, dependiendo de qué, profe, dependiendo del escenario, ¿no? Entonces, podemos hacer aquí algo también, ¿no? Nosotros aquí tenemos una zona, ¿no? Nosotros tenemos una zona, ¿no? Y aquí abajo también podemos decir que tenemos una zona, ¿no? Entonces, la vela me toca aquí, me voy a la alza, ¿no? Me respeta la zona, que es la punta de la mecha de esta vela anterior, me voy a la alza. Me toca esta escena que tengo aquí, si fue esta, me voy a la baja. Entonces, aunque la vela quede de color rojo o verde, estoy buscando que en el medio me va a dar un cuerpo de vela y en los extremos me va a dejar unas mechas. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, nosotros podemos operar este tipo de mercado basado en las mechas de rechazo. Ahora, en reducción de mercado por velas de cuerpos pequeños. En este mercado también se ve indecisión. Se observa que el precio no se desplaza mucho hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Prácticamente se queda en el mismo lugar. Es un mercado demasiado lento, muy desesperante para operar en ello y es mejor esperar que se dé una nueva fluidez con las velas más grandes, ¿no? Entonces yo siempre, siempre he recalcado, ¿no? Operar en este tipo de mercado, busquemos velas como de este, ¿no? Que sean velas de cuerpo más grande, ¿no? Donde tengamos que la distancia recorrida entre nuestro punto de entrada y el punto de cierre de la vela que ingresamos sea lo más lejos posible, ¿no? Eso nos va a evitar operar en velas cardíacas, ¿no? Y Q, que es el broker que más operamos, por lo general nos da más los puntos de entrada por los delays, ¿no? Entonces, evitemos operar en mercados que sean demasiado lentos, pausados, y eso que tienen velas muy pequeñas, porque nuestro margen de entre la entrada de la presión y el cierre de la vela es muy pequeña, se vuelven velas cardíacas.
no pongamos dinero ahí porque el dinero está en mayor riesgo, busquemos operativas con volumen, con velas de volumen, velas de cuerpo más grande, ¿no? Como esta, ¿no? Como esta, pero velas demasiado pequeñas. Y más cuando no hay nada definido, no hay una dirección definida, no aconsejo operar, ¿no? Bueno, chicos, esta es una clase muy cortica. Para complementar el tema de la clase anterior, inicialmente iba a dar el flujo imperante, pero creí necesario, antes de hacerlo, dar un poco más de, de profundidad al tema anterior, ¿no? De la clase 36. Entonces, en la próxima clase hablaremos del flujo imperante, será la clase número 38, ¿no? Eh, bueno, chicos, les agradezco haber llegado hasta el final de este video. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de las opciones binarias. Aquellos que tengan alguna duda o sugerencia me la pueden dejar en la caja de los comentarios. Y aquellos traders que son nuevos que están viendo por primera vez un video de este canal, les recomiendo una lista de reproducción llamada Curso de Mecha y Rechazo. Hay más de 50 videos relacionados con las mechas y los rechazos. Una técnica que hemos llamado MIR, único canal en YouTube, como dije al principio del video, dedicado 100% a lo que tiene que ver con las operaciones de mecha. Entonces, chicos, si quieren todavía profundizar más sobre esta hermosa técnica, también encontrarán en la descripción del video un link que lo llevará a un canal de Telegram donde compartimos información de valor y también operativas de, este, de esta técnica en la cual se hacen sus respectivos análisis, lo cual le ayudará a comprender mejor esta técnica. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.